aclarado todas las cosas, entonces, bueno, después yo les proyecto en la pantalla lo que vamos a ver el martes que viene en la evaluación, es cortito, ¿sí? Pero ahora quisiera avanzar con lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, que es observación, que es una diapositiva, que es re cortito, muy, muy fácil, y después lo que vendría a ser las notas de campo, ¿sí? Que eso no es nada difícil, no es nada del otro mundo, pero necesitamos verlo porque son estrategias que de repente ustedes van a utilizar estando en la práctica educativa. Muy bien, a ver si compartimos. Esta es la técnica de observación. Ay, ay. Ahí vamos. Bueno. ¿A uno le quedó alguna duda? ¿Algo mientras aprovechamos el tiempo que la computadora reaccione? Mi computadora. Igual, profe, se ve el PowerPoint. Ya se Ay, ve yo el no lo PowerPoint. veo. No me digas, yo no veo nada. Ay, pará. No, Ahí, no. No, sí, ahí saqué Ahí yo. se dejó de ver, profe. Sí, yo lo quité. Claro, ahí estamos. Técnica de observación. Cuando lo puse en presentación, yo lo dejé de ver. No lo... ahí apareció de vuelta. ¿Mm? Ahí se ve de vuelta. Sí, ahí se ve. Yo lo puse en presentación, que quiero que se vea como una presentación. Y ahí cuando se me bloquea, no sé. Bueno, arrancamos con lo que tenemos. Después si se agranda, se pone en presentación, genial. Si no, es como que... Ahí está. Ahí está queriendo entrar. Bueno, es una técnica, como bien lo dice el título, es una técnica. Es una de las tantas que se utilizan en investigación cualitativa, es decir, investigación cuando lo vamos a ver tal vez el mes que viene, en septiembre, un poquito la diferencia entre lo que es la investigación cuantitativa y lo que es la cualitativa. La investigación cualitativa es cuando la persona que investiga se compenetra, se mete en la escena y empieza a visualizar y a sacar algunos datos que el entorno le está dando, ¿sí? Una de esas técnicas, es decir, se hace partícipe, pero también escucha a los participantes. Eso lo vamos a ver después. Es muy interesante, está muy bueno, porque la investigación cualitativa vino a ser como un quiebre muy importante en la ciencia. Pero bueno, ahora lo que vamos a ver es el tema de la observación. La observación es un registro, es decir, vos te pones en un lugar, en un sitio del lugar donde vos ingresás para estudiar, por ejemplo, yo hice muchísimas observaciones en escuelas y en distintas aulas de distintos niveles, desde inicial, desde primario, especial, universidad, secundaria, todos los niveles me tocó hacer investigación. Entonces lo que haces es registrar paso a paso todo lo que pasa en el lugar, todo, desde que la profe ingresa, saluda, se para frente a los estudiantes, digo, les pongo este ejemplo porque es lo que yo hice, seguramente hay otros ejemplos, ¿no? Y se empieza a notar todos los comportamientos, qué hacen los chicos, qué hace la maestra, qué hace, no sé, ponele que sea en un espacio de una empresa, en un local de comercio, todo lo que va pasando lo registras, se anota, se anota, se anota, se anota, lo que pasa. Hay dos opciones, digamos, puede ser participante, es decir, que el investigador ingresa, participa, dialoga y eso se anota, como puede ser no participante, es decir, soy como un externo, yo no sé si les ha pasado, pero tal vez en algún momento de su vida habrán tenido alguna de las profes practicantes, maestras practicantes,
que ingresaban al aula y solamente se quedaban en un sector y anotaban. No es una técnica, ¿sí? Cuando es participante, esa misma persona que va anotando, tal vez hace intervenciones, dialoga, ayuda a alguien y vuelve a su lugar y sigue anotando. ¿Sí? Puede ser de las dos, depende el enfoque, ¿sí? En la primera, como decíamos, el observador interactúa. En la segunda, no, cero interacción. La observación tiene varias ventajas, es decir, que es una técnica, tiene varias ventajas. ¿Cuál es la ventaja? La observación es que vos registrás de primera mano y nadie te lo dice, vos lo ves. Esa es la ventaja, que vos podés observar todo lo que está pasando sin que nadie te venga a decir nada. ¿Y qué significa esto? Que no hay un juicio de valor de por medio, es decir, que la otra persona no te está mintiendo, ni está agregando, ni está quitando. Vos mismo, como investigador, investigadora, estás anotando todo. Esa es la ventaja. La desventaja, acá no lo dice, es que en realidad no siempre llegás a anotar todo. Y juega mucho en contra, ahora lo vamos a ver en las notas de campo, lo subjetivo, ¿sí? Los instrumentos que se construirán llevarán la obtención de los datos de la realidad. Es decir, vos vas a ver la realidad y vas a crear y vas a tener conceptos de tal realidad y podés pasar a la fase de procesar, ¿no? Procesar información. Pero es información que vos tenés de primera mano. La observación es una acción en sí. Es una acción. Por eso no puse mucho más y quería pasar a la siguiente diapositiva, que es cómo la pregunta es esta, ¿cómo yo como investigador, investigadora, registro todo lo que estoy observando? Las notas de campo tienen su origen, o sea, es decir, se hace a través de una nota de campo, ¿sí? Es decir, la observación puede ser de que vos vayas, observes y no anotes. Y como puede ser que vos vayas, observes y vayas anotando, pero en la medida que vos vas anotando, muchas cosas se te van a ir perdiendo, obviamente, porque no se llega a anotar todo, ¿sí? La observación en sí es una acción. El recurso que se usa para la observación es la nota de campo, ¿sí? Es decir, como el diario íntimo, si lo queremos hablar en esos términos, del investigador. Hace de cuenta que vos tenés un diarito y te vas al lugar donde estás observando y empezás a anotar. Se utiliza generalmente cuadros. Después les voy a mostrar. Ahí. Las notas de campo, ¿cómo surgen? No, esta es una técnica realmente seria, ¿no? Más allá que parece rarísima. Es una técnica que surge al principio del 1912 más o menos, con un antropólogo que a mí me fascinó, yo lo leí hace muchísimos años y todavía me acuerdo, así que en algún momento si a alguien le interesa la antropología, mírenlo, se llama Malinowski, y él, bueno, por supuesto, era, bueno, de Estados Unidos, va a una isla en la que él le llama que hay nativos, y empieza a observar, y como él veía tantas cosas, empieza a hacer como un diario de toda la experiencia, ¿no? Va día por día. Yo me lo leí todo, está re bueno. Y ahí ves cómo el investigador le pone su propia impronta, es decir, su propio condimento. Porque convengamos que lo que él veía era lo que él interpretaba. Y ahí donde nos tiene que hacer ruido el primer déficit, es decir, hay cuestiones que no son tan puras, y ni tan objetivas, ni tan neutrales. Hay mucho de lo implícito que se va a traspasar en esa nota de campo, en ese registro que voy haciendo de lo que voy observando. Recuerden, la observación es la acción, el medio para anotar la observación es la nota. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que acá tiene como una agenda, porque claro, él lo que hacía era ir anotando día por día. Y después, cuando, eso desde una mirada cuantitativa, desde la mirada cualitativa,
él tuvo que aprender algunas cuestiones del idioma y fue entendiendo que lo que él interpretaba no era tan así como lo vivían los nativos, ¿sí? Que el significado que él le daba no era el significado que le daban los nativos. De ahí, bueno, esos son los orígenes de la antropología, pero tiene mucho que ver porque la investigación científica, o por lo menos en la investigación en ciencias sociales, va a estar muy ligada a todo este campo, ¿sí? Entonces surge con eso, surge con el diario de Malinowski o las notas de campo de Malinowski. En algún momento, si tienen la oportunidad, leanlo, está en internet y está en PDF. El concepto de las notas que tiene que ver con registrar los acontecimientos, lo que decíamos en la observación. La observación es la acción, el medio para anotar la observación es la nota, ¿sí? Es como decir, estudio en la escuela, el instrumento que utilizo es la carpeta, ¿ok? Entonces ahora sería la observación es la acción, utilizo la nota de campo como instrumento. Las notas tienen que ver con los acontecimientos y todo lo que va aconteciendo en el entorno en el que el investigador generalmente se mete. Es una forma de interpretar los sucesos de una forma no activa, en teoría. Porque al nombrar cosas, en teoría digo yo, pero hay mucho de uno mismo, ¿no? Porque al nombrar lo que para mí puede ser el significado de una cosa, para ustedes, haciendo la salvedad de la diferencia generacional, para ustedes puede ser otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí donde se pone un poco en juego y no se sabe si es tan neutral, ¿no? Generalmente cuando uno ingresa a una comunidad, en el caso de ustedes que van a ingresar a una universidad o que van a hacer una práctica educativa, ustedes tienen que empezar a conocer, a interpretar la cultura de lo que se mueve en ese lugar. ¿Qué significa tal o cual cosa? ¿No? Es un periodo de conocimiento. Para esto es re bueno tener notas de campo tipo diario e ir anotando, registrando una agenda, ¿no? Se centra en la descripción más que en la interpretación y se debe realizar con la mayor precisión posible, es decir, anotás, anotás, anotás. Escuchen esto. Generalmente las notas de campo, un medio en el cual a mí me enseñaron en investigación y metodología de la investigación, era una columna en la que yo anotaba todos los sucesos y otra columna en la que yo anotaba, o sea, tenés que escribir como loco, ¿no? En la que yo anotaba lo que a mí me iba pasando o lo que yo interpretaba. Por ejemplo, una vez fuimos a observar una profe, una escuela técnica, una profe de biología. Esa clase era un caos. Éramos dos estudiantes que la ayudábamos y bueno, y estuvimos ahí. Esa clase eran muchos estudiantes, era un caos. Entonces, cuando veía que pasaban cosas donde la docente se le iba de las manos la situación, nosotras imprimíamos nuestra propia observación, ¿no? Es decir, para mí este curso es un desastre, no sé, cosas que nada que ver con lo que estaba aconteciendo, pero a mí me pasaba. ¿Por qué? Porque aprendes a distinguir que lo que pasa, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que a vos te pasa. Y eso lo tenés que diferenciar, porque vos no podés poner en una monografía y no, todos los estudios jurídicos son unos sinvergüenza. ¿Por qué? Porque tuve una mala experiencia. Eso es lo que a mí me pasó. O me puede haber pasado en otro espacio, pero yo tengo que aprender a hacer esa disociación, discriminar entre lo que me pasa y lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Entonces se centra en la descripción más que en la interpretación y se debe realizar con la mayor precisión posible. Cada nota tiene que representar un suceso. Entra la profesora, saluda, o ingresa el contador, saluda, anota en la pizarra todas las actividades que tenemos que hacer, ¿sí? Todo eso se tiene que registrar, incluso hasta cómo es la pizarra, cuál es la disposición mobiliaria, todo, porque todo da cuenta de lo que está pasando en ese lugar.
Cada nota viene a representar un suceso, acontecimiento, y se aproxima al quién, al qué, al cómo, al cuándo, de la acción observada. Es decir, siempre tienen que tener estas preguntas presentes. Yo me organizo así con estas preguntas siempre. Y bueno, describiendo procesos y segmentando sus sucesos. Ustedes tienen que ir registrando de última hacer líneas o separaciones o dejar un espacio cuando cambian el foco de la persona porque ustedes van a llegar a un lugar y van a ver que pasan 1000 cosas. Entonces ustedes se tienen que focalizar. Todo lo que ocurre es importante. Las notas de campo pueden armarse en grupos. Es lo ideal, pero generalmente ustedes van a estar solos. Entonces, cuando ingresen a los lugares donde van a participar. Entonces, van a tener que aprender a que se focalice tal vez un tiempo en el qué, en otro momento en el cómo, en el dónde, qué hay en el lugar, cuántas pizarras, cuántos papeles, qué sé yo. ¿Sí? Algunas consideraciones. Las notas de campo pueden ser redactadas en el lugar o fuera del mismo. Mi consejo es que afuera no, porque se van a olvidar de todo. Tenés que estar en el lugar y anotar. Después dirás si sirve o no sirve, ¿sí? Pero en realidad casi todo siempre sirve. Afuera, Malinowski, él escribía en su diario, muchas notas las hacía in situ, en el lugar, y otras las hacía aparte. Esas otras que hacía aparte estaban muy, muy permeadas de su propia crítica, de su propio juicio. Entonces, por eso no es recomendable. Se debe advertir que cuanto mayor sea el lapso de tiempo entre los acontecimientos observados y la redacción de las notas de campo, mayor es la probabilidad de distorsión. Eso es lo que yo les decía. Y que resulta difícil reconstruir la secuencia de acciones y la conducta con tal precisión. En el momento. Siempre hagan las cosas en el momento. Hagan las cosas cuando hay que hacer. ¿Sí? Entonces, anotan, bueno, genial, listo. Se olvidan. Después ustedes vuelven a su casa y se olvidaron la mitad. No les sirve. No es que no les sirve, no es recomendado. Y a la hora del registro es importante la identificación, la contextualización. ¿Dónde están? ¿Cómo es el lugar? Si es cuadrado, si es rectángulo, si es oscuro. Chicos, créanme que los lugares hablan de lo que pasa ahí. Sí, los lugares, si ustedes nos pasaban las escuelas, los formatos de las escuelas, los colores, la disposición mobiliaria. Yo le digo eso porque, a ver, porque tuve que estar en escuelas. Ustedes van a estar en otros espacios. La disposición mobiliaria habla de lo que pasa en ese lugar, ¿sí? Entonces tienen que registrar todo. De lo posible, incluso lo pongo en una de las diapositivas más adelante, armar un croquis del lugar, de cómo es, dónde está tal oficina, además para acordarte, ¿no? ¿Dónde está tal oficina? ¿Cuál es la oficina del jefe? ¿Cuál es la oficina cuando vayan a la universidad, el decanato? ¿Dónde queda alumnos? Etcétera. ¿Sí? Contextualizar espacio temporal de aquello que se quiere observar e investigar. Para eso, pueden utilizar categorías cualitativas, bueno, no vamos a entrar en esa, y bien, es necesario diferenciar con claridad el registro fiel del observado, la descripción, es decir, todo lo que va pasando, y las observaciones y comentarios que van surgiendo. Les va a pasar que van a estar registrando, bueno, vamos a hacer de cuenta que estamos en un estudio contable. Van a estar registrando todo lo que está pasando, no en un momento, en media hora, van a registrar como locos, porque en media hora pasan muchísimas cosas. Van a anotar, y de repente ustedes van a anotar descriptivamente todo lo que va pasando, y en la otra columna van a poner sus valoraciones. Entonces van a poder empezar a poner, esto es el concepto tal, no sé, el concepto de economía tal. Esto es el haber, esto es el debe. ¿Sí? Entonces, ustedes discriminando esas dos columnas, les va a permitir diferenciar cuál es su valoración, su juicio, lo que ustedes están creyendo, y qué es lo que realmente están pasando. ¿Se acuerdan al principio del año? Uno de los diagnósticos que hicimos era aprender a valorar, a diferenciar entre lo real y la realidad. ¿Sí? No sé si se acuerdan,
pero fue una de las actividades iniciales que hicimos incluso estando, bueno, en los primeros días de pandemia, ¿sí? Lo real es lo que sucede. La realidad se puede elaborar, se puede construir a partir de esto. En este caso, lo que nosotros estamos viendo a partir de la observación. ¿Qué hago? Yo empiezo a construir una realidad, ¿sí? Voy a observar, pero necesito observar datos empíricos, datos tangibles, datos secuenciados, y valorar, por otro lado, decir, esto se refiere a tal teoría. Y ahí donde ustedes empiezan a hacer como otro proceso más, que le llamamos amasado, como de ir amasando lo que ven, lo que existe, con lo que tal vez todavía no hay palabras, que otros sí, capaz que ya vieron esa realidad, pero nosotros no. ¿Sí? Entonces está bueno para que no se mezclen tampoco las cosas, y para hacerlo más, dentro de lo posible, lo más objetivo posible, neutral y fiel a lo que está pasando, porque eso también es fundamental. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bueno. ¿Están ahí, chicos? No se me fueron, ¿no? No, profe. Sí, estamos acá, profe. No, profe. Bueno, mira, se me fue con todo. Bien. Algunas consideraciones también para la construcción, ¿sí? Lo que estábamos hablando, de cómo vamos a organizar ese cuadro, o cómo seguramente le vamos a dar una forma, nosotros le vamos a dar un formato, porque seguramente en algún momento lo van a tener que hacer, ¿sí? Cuando se pueda salir. Debe ser descriptivo. ¿Qué es descriptivo? A ver, ¿qué significa para vos, Tobías, ser descriptivo? Tobías Burgos. Descriptivo puede ser una persona que puede plasmar en una hoja todo lo que ve. Sí, exactamente. Descriptivo que ve algo, le sabe que es un celular, no es algo rectangular y dice, bueno, es un celular, puede ser un celular como puede ser un azulejo, pero ahí donde tengo que ver de poder ir diferenciando de mi impronta de lo que realmente está pasando. Descriptivo es mirar el suceso, ver el suceso y empezar a anotarlo. Lo anoto, describir todo lo que está pasando, ser secuencial. En la redacción, la segunda, en la redacción no se debe negar la realidad. Nunca tengo que escribir el no. Eso es una forma de redactar. También vamos a trabajar en algún momento, próximamente, algunos truquillos de cómo ir redactando, ¿sí? O de cómo facilitar la redacción. En la redacción nunca se tiene que poner, no se debe negar la realidad. El aula no está limpia, por ejemplo. Sino que lo que tengo que decir que en el aula habían papeles en el piso, latas sobre la mesa, y no había tacho de basura. O el tacho de basura estaba lleno. ¿Sí? Pero no decir, no había tacho de basura, el tacho de basura estaba lleno. Si es que había, y si no había, no importa, no lo pongo. ¿Sí? Pongo lo que hay, no lo que no hay. ¿Se entiende? Es un dato subjetivo e impide ver lo real. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Cuando los datos son subjetivos, impide ver la realidad. Omitir juicios de valor, en todo caso lo coloco, omitir juicio de valor en todo caso lo coloco en la columna al lado, la columna de mis apreciaciones. Evitar identificación de las personas, es decir, Julián estaba sentado en la mesa, no, póngalo en la J de última, porque es muy serio el tema legal después. ¿Sí? Nosotros generalmente usamos las iniciales, tanto en las entrevistas como en las observaciones. Elaborar una descripción del ambiente. Esperen que voy a correr esta cosita. Elaborar una descripción del ambiente que rodea a la escena. Clima, ambiente, objetos, disposición de mobiliario, colores, todo lo que yo ya les decía. Identificación de quien observa. Es decir, quien observa también tiene que decir, bueno, estoy en tal o cual lugar. Fecha, eso no puede faltar en esa hoja, en ese diario. Fecha y hora. Día, mes y año, en la fecha, y la hora de inicio y la de final. A nosotros cada 10 minutos nos pasaba que nos hacían anotar todo lo que iba pasando y te das cuenta todo lo que ocurre
en media hora, por eso les decía. Número aproximado de participantes, hay 15 niños sentados a la derecha y 10 niñas sentadas a la izquierda, no sé. Y el croquis del lugar, ¿sí? Esto les va a quedar igual de datos, pero debe ser bien descriptivo, no debe faltar ningún dato, ni tengo que pensar, esto no sirve. No, porque generalmente si digo, no, esto no sirve, estoy imponiendo una barrera en la observación. Las ventajas es que son registros muy sencillos, ¿sí? Que vos lo observás y anotás. Que no es necesario a otra persona, no necesariamente, no necesitas ser experto en esto, ¿no? Vos mirás, observás, anotás. Son excelentes como registros etnográficos, de hecho se usa en la etnografía, ese era el objetivo de Malinowski. Proporciona una base de datos útil, reales, porque vos vas a registrar lo que te interesa, claros, ¿sí? Que se pueden cuantificar, es decir, que después se van a poder hacer estadísticas. Y las desventajas es que es difícil observar y registrar largas conversaciones. De hecho, si son muchos participantes, tenés que priorizar y focalizar un solo sector. Entonces te vas a perder de muchos datos. Puede estar plagada de preguntas, de respuestas, sesgo, subjetividad, de lo que ya veníamos hablando. Para eso tenemos que ser descriptivos, suceso por suceso, y al lado poner lo que a mí me pasa. Se tarda tiempo en redactar notas de campo sobre muchas personas. No te sirve. Cuando son muchas personas, a mí me ha pasado que tuve que ir a hacer observaciones en la universidad y casi me vuelvo loca. En el sector del edificio de economía, pero porque se daba pedagogía, en ese edificio, casi me vuelvo loca. Debe triangularse los métodos con otros, como diarios, notas analíticas. Esas son otras estrategias o métodos que utilizamos, ¿sí? Que no lo vamos a ver ahora. Son difíciles de estructurar y archivar, es decir, se terminan siendo largos y tediosos, como también lo suele ser la entrevista. Voy a dejar de compartir. Bien. Vieron, chicos, que es re fácil, es re cortito. Es una técnica, es interesante, te ayuda a mirar bastante la realidad, realmente empezás a observar lo que tenés a tu alrededor, y bueno, y ahí te das cuenta de que hay muchos datos, es esto, ¿no? Lo que no construí desde la realidad, lo que hay que yo todavía no construí, y se puede construir mucho, ¿sí? Y te ayuda a interpretar, primero observás, después interpretás. Hay un momento en la observación que vas a querer interpretar enseguida, esta mujer está re loca, no sé, cosas así a nosotros nos pasaba, o no sabe nada o sabe demasiado, eso no lo puedo poner. Tengo que poner, está enseñando biología, la célula, pues yo no puedo poner, no sabe nada o sabe demasiado, eso es muy mío. Entonces tengo que aprender a dividir lo subjetivo. Esas son las desventajas. Pero después es de mucho valor, y ustedes miren, sobre todo las personas que están más vinculadas al ámbito de lo social, que va a estudiar psicología o alguna de esas carreras, tenés que ser un gran observador. Si vos aprendés a ser observador, la misma persona, el mismo ambiente te va a dar cuenta de lo que pasa. Es maravilloso. Cuando tenés esa mirada observadora y analítica, el mismo ambiente va a dar cuenta de lo que está pasando en ese lugar. Y te ayuda a detectar problemáticas que de repente vos no te habías dado cuenta, ¿no? O la persona misma se manda al frente, ¿sí? El cuerpo habla, no solo las palabras, ¿sí? Bien, ¿se entiende más o menos? Sí, fue como que volé, porque yo sé que ustedes son re genios y entienden todo. Volé para que más o menos pudiéramos tenerlo presente. Repásenlo y háganme después todas las preguntas que quieran, hoy o durante la semana. Quería... No, perdón. Quiero que veamos... Esperen, porque esta compu le das dos
órdenes juntas y se bloquea. Vamos a volver. A ver si puedo compartir. Yo lo que quiero es... Ustedes ahí no pueden ver nada de internet, ¿no? No. 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 No, profe. No, porque necesito... A ver, a ver, a ver. A ver. Claro, pero no era esta la página. Esta es para cuarto. Esperen, esperen. Me compartí la página equivocada. Vamos de vuelta. Ahí está. Avísenme si pueden ver en pantalla. Antes que nos corte, volé también para esto, para que no se nos corte. ¿Pueden ver, chicos? No se ve nada, profe. No, Nada. no, profe. No. Bueno, pará. Qué mal. Bueno. Es así. Ustedes van a ingresar a la página de investigación científica.